Quitar cámaras primero. Ok, quitamos las cámaras. Ok, buenas tardes. Hoy estamos a sábado, a Shabbat Shalom, enero 28 del 2023. Aquí con mucho gusto, con el anhelo de aprender mucho de este libro de Esther que vamos a empezar hoy y con unas grandes enseñanzas que nos va a dejar este personaje que va a ser usado por Dios para salvar al pueblo judío de la muerte. ¿Ok? Y también es un libro que nos va a enseñar acerca de cómo debemos de comportarnos nosotros en frente de la oposición que estamos pasando ahorita y que será mayor conforme vayan pasando los años. ¿Ok? Entonces vamos a poner este estudio bíblico en las manos del Padre. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, porque tú eres el que nos das el querer y el hacer. Tú eres el que pones en nosotros el anhelo de buscarte con todo nuestro corazón y te agradecemos por la libertad que tenemos de abrir tu libro. Te agradecemos por la vida, por la salud, por la comida que nos has dado. Te agradecemos por la salvación a través de tu Hijo, Yeshua. Te pedimos, Padre, que nos ayudes con este estudio porque nosotros no somos nada, unos simples vasos que tú utilizas, pero necesitamos que sean llenados de tu espíritu para que podamos nosotros comprender las cosas que están sucediendo aquí en aquellos tiempos tan remotos de hace más de 2500 años, Señor, con una cultura tan diferente, con unas costumbres tan diferentes. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes a sacar principios de ahí y también que los pongamos en práctica. Te pedimos, Padre, que tu espíritu more con nosotros, que nos abre el entendimiento espiritual y que nos ayude a hablar solamente palabras que sean agradables a tus oídos y que sean para edificación. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. ¿Ok? Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar haciendo una especie de resumen porque terminamos el libro de Nehemías la vez pasada y Nehemías nos dejó grandes lecciones. En el capítulo 13 recuerdan que Nehemías estaba enojadísimo porque regresó de allá de donde estaba el rey Artajerjes, que había ido por unos 12 años, y cuando regresó a Jerusalén estaba todo volteado al revés, totalmente el templo sin estarlo usando, totalmente los levitas teniendo que trabajar fuera de ahí de Jerusalén, y las gentes casándose con personas que estaban de otras nacionalidades, idólatras, paganos. Eso a este Nehemías le causó un dolor enorme. El sábado lo estaban totalmente corrompiendo, comprando, vendiendo, permitiendo tantas cosas que están prohibidas en la palabra del Señor. Bueno, entonces vamos a compartir para ver unas ilustraciones. Aquí tenemos, dice, ¿qué nos enseñó la situación de Nehemías 13? Recordemos, él regresa, las personas ya se estaban casando, otra vez los de Judá se estaban casando con personas idólatras, paganos, lo cual es totalmente negado por el Padre, porque entonces esas mujeres iban a transformarlos y a encaminarlos hacia otros dioses, que no era el Dios Padre Todopoderoso, el único Dios. Encontró Nehemías también que ellos estaban totalmente fuera de en lo que habían quedado. Estaban vendiendo, comprando y haciendo negociaciones en el sábado.
Y también encontró que el templo que tanto batallaron para reconstruir con Esdras estaba solo. No estaban dando los servicios. ¿Por qué? Porque los levitas se habían tenido que salir al campo para proveerse a sí mismos porque no les estaban dando su parte. Bueno, Nehemías sufrió, batalló, se encolerizó, arrancó cabellos de otras personas. No. Lo vimos que estaba muy afligido y nosotros vamos a tener que hacer un resumen de lo que él hizo porque es necesario recordar. Dice, un buen comienzo no garantiza un buen final a menos que estemos firmes y aferrados a su palabra. Acuérdense que Jeremías empezó muy bien, ¿sí? Y todo el pueblo de Judá, de los que habían regresado anteriormente con Zorobabel y con Esdras, estaban dispuestos a ayudarlo a reconstruir el templo, porque todos los muros estaban caídos. Y todo iba bien, todos le obedecían a Nehemías y trabajaban y estaban dispuestos, pero de repente él se va porque tenía algo que hacer allá con su trabajo, con el rey Artajerjes, porque él era copero y le había prometido que iba a regresar. Bueno, de repente Nehemías tenía la opción. Bueno, estas gentes no entienden. Yo ya les enseñé todo. Cuando me fui de aquí, todo lo dejé bien. Todo estaba registrado, firmado por toda la comunidad, que vamos a cumplir los mandamientos del Todopoderoso. ¿Y de qué sirvió? De nada. Nehemías tenía la opción de irse. Me voy, los dejo. No tienen remedio estas personas. Pero Nehemías sabía muy bien de la necesidad de un remanente. ¿Por qué? Porque de ahí iba a venir el Mesías. Entonces Nehemías no se tomó el camino facilito de dejarlos y al cabo, allá que se las vean ellos solos. No, él tenía muy en cuenta la palabra que dice en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Nehemías perseveró hasta el fin y dejó en el capítulo 13 a ese pueblo de Judá otra vez trabajando como se debía. Dice, cuidado, porque a veces el mal viene de adentro, porque el enemigo no duerme. Acuérdense que en el capítulo 13 de Nehemías vimos que el sumo sacerdote Elisiab había dejado entrar al templo, no, a los alrededores del templo a un Tobías que era enemigo de Nehemías y que siempre estuvo en contra, tratando de evitar que se reconstruyera el templo. Y entonces, que lo va viendo Nehemías muy aposentado ahí en en el perímetro del templo, porque el sumo sacerdote Elisiab le había dado ese departamentito. Sacó todas las cosas que iban ahí, los elementos del templo, las cosas de los levitas, el grano, el aceite, todo lo que se necesitaba y le preparó a Tobías ese departamento. No, dijo Nehemías cuando llegó, sáquenlo, fuera, y le sacó la cama y le sacó todas sus pertenencias. Por eso dice aquí, ahuyéntalo, porque el enemigo anda alrededor y no duerme. Y en primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, estad al pendiente, estad bien despiertos y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en este caso, el enemigo se metió adentro, no solamente adentro de Jerusalén, adentro del templo, donde el sumo sacerdote Elisiab le dio cabida. Cuidado, dice Nehemías, cuidado. El enemigo puede estar dentro de nuestra casa, dentro de nuestro círculo de amigos, dentro de nuestra familia.
ahuyéntalo. También dice no permitir que las cosas del Padre se lleven a cabo a medias. No, no podemos dejarlas a medias porque Nehemías pudo haber dicho, ay, bueno, estas gentes no entienden, voy a arreglar algunas cosas, pero otras las voy a dejar ellos que se hagan ahí garras. No, tenemos que comprometernos totalmente con el Padre Todopoderoso. Ok, vamos a buscar 1 de Timoteo 6:12 para poder darnos cuenta lo que nos dice Pablo respecto a esto. 1 de Timoteo 6:12. Pongan mucha atención porque es un versículo que me fascina. Me fascina por las cosas que dice aquí. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Fuimos llamados para la vida eterna, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahí estaban todos los testigos. Todos los de Jerusalén estaban viendo todo lo que Nehemías estaba otra vez rehaciendo, porque se fue y ellos parece que hicieron lo que les plació la gana. Bueno, este versículo es muy importante porque dice que echemos, dice, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Y realmente Nehemías echó mano de la vida eterna. ¿Cómo? ¿Cómo echó mano de la vida eterna? Fíjense bien, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, algunas características de la vida eterna. Estas las saqué de algunos versículos que dicen, ¿qué es la vida eterna? Bueno, en la vida eterna, la cual nosotros estamos todos buscando tener, habrá amor fraternal. Conoceremos al único Dios verdadero, como hasta ahorita lo tenemos como nuestro Dios verdadero. Pondremos a Dios primero que nada, primero que nada. El Padre dice, si ustedes no dejan esposo, esposa, hijos, padres, madres, antes que a mí, no podrán heredar la vida eterna. Otra cosa que podemos echar mano es la gloriosa paz. La vida en vez de muerte que tendremos en la vida eterna. Creer en el sacrificio de redención de Yeshua. Testificar quién es Yeshua, el mismo Dios, el mismo Dios. La resurrección que nosotros tendremos en la vida eterna, una vida transformada, con unos cuerpos totalmente transformadas. Todas estas son características de la vida eterna. Justicia perfecta, inseparables de Dios, no habrá separación. Libertad del pecado, ya no habrá pecado. Misericordia. Bueno, todos estos son elementos que forman parte de la vida eterna. Pues, ¿qué hizo Nehemías? Echó mano de la vida eterna, como dice el versículo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Agarra, toma. Así como cuando nosotros estamos haciendo alguna comida y decimos, ay, voy a echar mano de estos pistaches que tengo para esta recetita. Y voy a echar mano de este aceite de oliva tan bueno que tengo aquí para hacer esta receta. Y voy a echar mano de estas aceitunas tan ricas. Todo es echar mano, agarrar, asirnos, tomarlo para que nosotros podamos testificar ante una grande cantidad de testigos, dice aquí el versículo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Claro, Nehemías dijo, no, yo no los voy a dejar así como están en la ruina, están otra vez igual que antes de que viniera Nabucodonosor
por ustedes. Pues, ¿qué tienen? Pues, ¿qué les pasa, tribu de Judá? Que no entienden que ustedes son el remanente y tienen que permanecer en los mandamientos. Entonces, Nehemías, con bastante rigor, con bastante fuerza, con bastante vigor, los regañó, algunos los maltrató. ¿Por qué? Porque él necesitaba que ellos tuvieran acceso a la vida eterna, con todas estas características que tenemos nosotros aquí. Y si nosotros tenemos familiares, amigos, personas que necesitamos, que anhelamos, que formen parte de la vida eterna. Bueno, echemos mano, agarremos esto, lo otro, vamos a hacernos a asirnos, agarrar esas características para testificar ante muchos. ¿Ok? También en Nehemías 13 pudimos ver lo que dice Romanos 6, 15 al 18. Vamos a buscar Romanos 6, 15 al 18. Está adelante Romanos, unos como 7 libros. Romanos 6, 15 al 18. Estos son unos versículos tremendamente importantes. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que ahora que ya nos quitamos del pecado o que estamos siendo liberados del pecado, que ya somos libres. No, no somos libres. Dejamos de ser siervos del pecado, pero ahora seremos siervos de la justicia. Y aquí lo explica muy bien Pablo. Vamos a ver Romanos 6, 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dijo Pablo, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, fíjense bien, libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Ya no somos siervos del pecado, somos siervos de la justicia. O sea que siempre tenemos a alguien a quien obedecer. No podemos andar ahí libres como si no tuviéramos un jefe. Ahora nuestro jefe es el Padre Todopoderoso, Yeshua, los mandamientos que tenemos que seguir. Bueno, entonces nos vamos a despedir de Nehemías para empezar con Esther. Hay una cosa muy importante que tenemos que saber acerca de esto. El mismo lugar. ¿Cuál lugar? ¿Sí? Babilonia, Persia, Jerusalén. Ese es el mismo lugar. Misma época. ¿Cuál época? Más o menos entre el 450, 550 antes de Cristo. ¿Quién es? El libro de Esther, el libro de Daniel, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Estos 4 libros suceden más o menos en un mismo lugar, más o menos en una misma época. ¿Quiénes son los profetas que anduvieron ahí con ellos, ayudándolos, motivándolos, enseñándolos? Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías. Entonces, lo que vamos a ver hoy en Esther tiene mucha relación con lo que ya vimos en Esdras, porque Esdras nombra al rey Asuero, ese mismo rey del que vamos a hablar hoy en Esther. Aunque Esther en el capítulo 1 no va a aparecer todavía, pero vamos a estar viendo la mano del Todopoderoso
cómo él va dirigiendo toda la maniobra para que sea Esther la reina. En Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo lo que se escribió, todos los libros que están incluidos en la Biblia, sirven para que nosotros seamos enseñados y para que seamos alentados. Seamos alentados, porque sí vamos a necesitar ese aliento. Y para que nosotros aprendamos a perseverar en mantener nuestra esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la vida eterna. El libro de Esther es un libro que nos va a enseñar, nos va a alentar y nos va a decir cómo hacerle en tiempos difíciles. El libro de Esther, número 1, yo lo titulé El Padre Todopoderoso trabajando para que Esther suba al reino. ¿Ok? Tema del libro de Esther, firmes en medio de la oposición. ¿Cuál oposición? Claro, la oposición del enemigo con la que nos topamos todos los días, la cual se irá incrementando a través de los días que Dios nos permita vivir. Sí, se va incrementando porque el enemigo ya está en acción. En este libro de Esther, aunque no está considerado profético, vamos a aprender cómo comportarnos ante la oposición ahora y en el futuro. Fíjense bien, la palabra clave es firmes. El Padre Todopoderoso es el principal actor en este libro. Vemos que es una cosa impresionante cómo las cosas se van dando y se van presentando de tal manera que no podemos decir que es una coincidencia lo que pasó ahí. No, en las cosas del Señor no hay coincidencias. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar a leer el libro de Esther, capítulo 1. Dice, vámonos hacia Esther, capítulo 1. Acuérdense que está despuesito de Nehemías. Listo, dice, aconteció en los días de Asuero, o sea, el rey Asuero. el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver a este... Ay, Almita, en mi Biblia tengo Jerjes. Sí, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver porque a ver, déjenme ver si es aquí. Sí, aquí. Aquí se los voy a demostrar. Dice, en el 550 antes de Cristo, el rey Darío venció a Grecia. El rey Darío era el padre de este Asuero. En el 490 antes de Cristo, Grecia venció a Persia. Y el rey Darío se enfureció. El rey Darío fue uno de los grandes reyes de Persia, porque él fue el que acaparó una y otra y otra y otra y otra provincia hasta que se juntaron 127 provincias. Tenía intenciones este rey Darío de vengarse. ¿De vengarse de quién? De Grecia, pero murió. Y la venganza recayó en su hijo que se llama Xerxes o Jerjes, pero estos dos nombres son en griego, o Asuero, que es en Persia, en persa. ¿Ok, Daisy? ¿Ya quedó listo? Muy claro, Almita. Muchas gracias, mi amor. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. En aquellos días, versículo 2,
En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero, o sea, fue afirmado significa que estaba pero bien firme en su trono, totalmente seguro de que todas sus 120 provincias estaban pagando sus impuestos, siguiendo sus leyes, obedeciéndolo a él. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Susa. Si ustedes leen ahí en el pie de su Biblia, va a decir que Susa no era la capital del reino, que Susa era su casa de verano. Pero pues imagínense, era otro palacio. Susa. Versículo 3. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, o sea, los cortesanos son los que formaban parte de su corte, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. O sea, hizo un gran banquete. Pero ahorita vamos a ver en qué sentido estaba el banquete. ¿Para qué? ¿Para qué hizo este banquete? Para mostrar él las riquezas. Él lo que quería era demostrarles quién era él, de lo que había sido capaz de juntar en riquezas. Todo se refería a un egocentrismo tremendo, una vanagloria, una altanería, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días duró ese banquete, que si ustedes lo dividen entre 30, son 6 meses de banquete. Pero nosotros podemos decir, ¿cómo? ¿Cómo van a estar 6 meses en banquete? ¿Y qué no trabajaban? ¿Y qué no tenían que estar al pendiente de los enemigos y los ejércitos? ¿Y cómo le hacían? Bueno, ahorita lo vamos a ver. 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. O sea, después de esos 6 meses, hizo otro banquete, pero ahora en el patio, en el Palacio Real, pero en el jardín, en el huerto. Y ahí invitó a todos los que vivían en Susa. Y ahí fueron 7 días. En el 7º día, el pabellón era de blanco, verde y azul tendido. Y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Fíjense bien, para que alguien tuviera las cosas del color púrpura, tenía que tener mucho dinero, porque para hacerle el color a las telas con el púrpura, era muy caro. El púrpura también es un color que utilizaban en el templo, pero era poquito, no era como en este caso que estaba todo de púrpura. Bueno, y los reclinatorios, o sea, las camas donde se reclinaban para comer, eran de oro y de plata, sobre losado, o sea, el suelo era de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, que jacinto es una roca como de cristales de cuarzo. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. O sea, cada persona tenía un vaso de oro diferente para beber. Imagínense los artesanos haciendo una multitud de vasos. Y mucho vino real, o sea, el vino que les daban a beber era vino de primera calidad, de acuerdo con la generosidad del rey. Una exageración de gastos, una exageración de derroche, y todo para mostrar su opulencia. Dicen que era un rey muy, muy vanidoso. Dicen que era un rey muy guapo, de muy buen semblante. 8. Y la bebida era según
esta ley. ¿Cuál era la ley? Que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciesen según la voluntad de cada uno. O sea, que si querían beber bien y si no, también. Esa era la ley del rey. 9. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. O sea, aquí vamos viendo que hay una división. No se juntan los hombres con las mujeres. Esa era una de las leyes de Persia. Los banquetes de los hombres y los banquetes de las mujeres. La reina, que en este caso era Basti, estaba haciendo también su banquete por otro lado. Vamos a ver una ilustración de cómo era esta opulencia. Aquí tenemos el piso de mármol, todo de oro. Mucho, pero mucha opulencia en todo. Todo para mostrar su magnificencia. Todo para sentirse vanagloriado. Ok, bueno, hasta ahí nos quedamos. Y luego en el versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, o sea, estaba muy borracho, al séptimo día, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bicta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. 11. Que trajesen a la reina Basti a presencia del rey con la corona. Díganle que se venga y que se ponga la corona regia, o sea, de reina, para mostrar a los pueblos. Fíjense bien, ¿para qué la manda a traer? Está bien borracho. Y la manda a traer para mostrar a los pueblos, todos los que están ahí reunidos en el séptimo día, festejando, bien tomados, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. Imagínense. O sea que quería demostrar qué belleza tenía su mujer, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Aquí puse una ilustración de la reina Basti. Seguramente ella no era así porque acuérdense que hace 2500 años no había fotografías, pero me gustó esta fotografía del internet porque miren la cara que tiene cuando le dicen los eunucos, te manda a hablar el rey, que vayas y que lleves puesta tu corona. Y ella dice, ¿cómo? ¿Yo? ¿En medio de tanto hombre borracho? ¿Pero cuándo se ha visto eso? Eso no forma parte de nuestra ley. Él está muy equivocado en hacerme pasar por ahí para que me vean todos esos hombres. Pues, ¿qué le pasa al rey? Miren la cara que tiene. Y ella dice, manda a decir a los eunucos del rey, no voy a ir. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí quedó esa historia. Ahora, fíjense bien. Tenemos que entender una cosa, porque aquí no está bien especificado, pero los historiadores sí lo especifican bien. En el 550 a.C., el rey Darío venció a Grecia. Ya lo vimos, ok. En el 490, acuérdense, aquí les puse esta línea para que vean cómo los números van de mayor a menor hasta que llegamos a cuando nació Yeshua. De mayor a menor. Aquí estaba el rey Darío con un gran éxito que tenían todas las batallas y todos los pueblos los vencía y pasaban a formar parte de su reino y a darle tributo. Pero el rey Darío se enfureció porque perdió contra Grecia.
Grecia una potencia muy grande. Pero el rey Darío no pudo contra Grecia y peleaban y volvían a pelear. A veces ganaba Grecia y a veces ganaba Persia y así estaban. Y el rey Darío se enfureció y tenía intenciones de vengarse, claro, pero murió. Y la venganza recayó en su hijo Xerxes o Jerjes o Asuero, que es el que estamos viendo aquí. Es el que era el rey, el esposo de la reina Basti. ¿Ok? Muy bien. Después de 2 años de tratar de vencer a Grecia, el rey Asuero decide que necesita una distracción. Fíjense bien. Entonces, este banquete que tiene al principio por 180 días, 80 días, o sea, son 6 meses, es cuando él está preparando a su ejército. Entonces, durante el día tienen las prácticas para los soldados y todo eso, y después en la noche es cuando hacen el banquete. No es que estaban sin qué hacer los 6 meses. Pero cuando pasaron esos 6 meses de preparación, entonces es cuando el rey invita a todo Susa para que vayan y pasen con él una buena emborrachada por 7 días. Y es cuando manda a traer a la reina Basti. ¿Ok? Bueno, entonces, quiero saber si están entendiendo hasta ahorita, porque hay que estarle entretejiendo aquí lo que dice la Biblia y lo que está pasando en la historia para poder entender qué es lo que sucedió. Después de 2 años de tratar de vencer a Grecia, eso significa que cuando pasó esto de la preparación de los 6 meses y luego los 7 días con todo el pueblo, y después de que la reina Basti se niega a venir y para mostrarla ante todos los hombres que están ahí. Y después de que va a dar un edicto con una ley acerca de la reina Basti, después de eso, él se va rumbo a Grecia para tratar de vencerla, porque su padre dejó ese pendiente. Bueno, allá pasa en Grecia o cerca de Grecia, batallas que a veces ganan y que a veces no, y entonces el rey se fastidia de que no pueden ser propietarios de Grecia, totalmente de Grecia. Y este rey Asuero dice, no, vamos a regresarnos allá a Persia, yo necesito una distracción. Una distracción. ¿Cuál va a ser esta distracción? Buscar una nueva reina que no sea Basti. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar para que podamos entender aquí. Nos quedamos. Perdón, no, sí. Vamos a ver este. Dice, hasta el versículo 12 que ya leímos, dice, el rey se enojó mucho. ¿Por qué? Porque la reina Basti no quiso venir. Pero en cierto sentido ella estaba en su derecho, porque ¿cómo voy a pasar en medio de tanto borracho que tienen 7 días tomando y quiere que yo vaya y me muestre ahí? No, eso no es digno. Eso es una violación. Entonces, y se encendió en ira. ¿Quién? Asuero, se encendió en ira. Dice, la palabra se enojó en hebreo, que se escribe así, katsaf, viene de la misma raíz que crema batida. ¿Por qué? Porque cuando un animal se enfurece, empieza a echar por su boca saliva en forma de burbujas, similar a la crema batida. Por eso, katsaf y crema batida tienen cierta relación. Ok, vamos a continuar con el versículo 13. Dice, estamos en Esther capítulo 1, versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos,
porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. O sea que el rey Asuero dice, ¡Ah! La reina me faltó al respeto. Le dije que viniera y no vino. Y acuérdense que cuando un rey mandaba traer a alguien o que alguien llegaba sin que él lo hubiera llamado, era cortada de cabeza. Entonces, el rey les pregunta a los sabios de ese entonces, a los sabios de la ley, ¿qué hago? ¿Qué hago? 14. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino, o sea, eran parte de su corte. Entonces, 15, les preguntó, ¿qué se había de hacer con la reina Basti según la ley? Por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. O sea que él se siente con todo el derecho de inventar una nueva ley en la Constitución de Persia, porque ahora está enfurecido, está con toda su boca llena de burbujas del furor que tiene, porque la reina lo dejó en vergüenza ante todos los hombres que estaban ahí bebiendo con él. 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. 17. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Asuero mandó traer delante, decía la reina Basti, y ella no vino. Dicen los hombres, no, hay que hacer algo, porque esta mujer lo único que está levantando es una liberación femenina. No. Después ellas, nuestras esposas, nos van a decir, ¿y cómo la reina Basti no obedeció a su esposo? No, tenemos que hacer algo. 18. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Menosprecio a quién? Menosprecio a los hombres, a los esposos. O sea, según ellos, la reina Basti hizo mucho daño. 19. Si parece bien al rey, le están diciendo, esto es lo que nosotros recomendamos. Si te parece bien, rey, salga un decreto, o sea, una regla real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra mejor. Y aquí vemos donde el Padre Todopoderoso empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque es necesario. La raza judía no puede terminar. Tiene que haber un remanente, porque de ahí viene el Mesías, Yeshua. Otra que sea mejor que ella. 20. Y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino porque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. O sea, están diciendo, esta es la única manera de tener bajo control a nuestras mujeres. Ándale, escribe el edicto. Mándalo por todas las 127 provincias. Mándalo, porque ese edicto dirá, la reina Basti queda destituida. El rey necesita una nueva reina. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, y cada provincia conforme a su escritura. O sea, acuérdense que eran 120 provincias desde la frontera con India hasta la frontera con Etiopía. Imagínense cuántas lenguas diferentes hablaban. Entonces tenían que
redactar el edicto en todos esos diferentes lenguajes para que todos escucharan, porque el rumor, el chisme de que la reina Basti no obedeció al rey se iba a esparcir inmediatamente en cada lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Y ahí, hasta ahí es el capítulo 1 de Esther. Ok, vamos a continuar aquí. ¿Cómo actuarías tú en una situación similar? ¿Cómo actuarías? ¿Te llenarías de orgullo como el rey Asuero o Jerjes? Aquí se está abriendo la puerta para que entre el enemigo. Claramente hay una apertura. ¿Por qué? Porque el rey violó la ley de Persia al querer traer a enseñar a su mujer. Y él está haciendo un decreto que que es una nueva ley. Está inventando algo. Bueno, ellos duraron 200 años en el poder. ¿Quiénes son ellos? Los de Persia, los del rey Asuero, que viene desde, ¿se acuerdan? Desde el rey Ciro, que le dio permiso a Esdras, a Zorobabel primero, de salir para ir a reconstruir el templo en Jerusalén. Bueno, desde entonces el rey Ciro, después el rey Artajerjes, que le dio permiso a Nehemías de ir a reconstruir los muros. Entonces duraron 200 años antes de que Grecia los conquistara. Grecia es el siguiente imperio grandísimo, con Alejandro el Grande, que los va a conquistar. Tenemos el mapa, y si ustedes pueden ver aquí, aquí tenemos a la India. La India no está incluida, es la frontera con la India, todo lo que abarca. Aquí está Persia, claro que está Babilonia incluida, y también tenemos a Israel incluido, y tenemos hasta Egipto, con la frontera con Etiopía. Bueno, todas esas 127 provincias son las que recibieron el decreto de que la reina Basti iba a ser echada y que iba a ser buscada una mejor. En diferentes lenguas, todas las lenguas de estas provincias que están aquí. Había aproximadamente 50 millones de personas en el imperio persa en este momento. Bastantes, porque era un imperio inmenso. Y aquí tenemos otra vez el mapa del imperio persa. ¿Por qué tanto énfasis en este? Porque el imperio, el rey Asuero, dice que en el principio dice que el rey Asuero reinó desde la India hasta Etiopía. O sea, abarcaba muchísimo. Su imperio era de gran cantidad de gentes, de culturas, de lenguajes. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy con este primer capítulo de Esther, del libro de Esther? Fíjense bien. Espero que haya quedado comprendido que ya no sé cómo regresar, pero ¿me están escuchando?
Sí, perfectamente, Almita. Bueno, Bien. no sé cómo regresar a quitarle esto. Bueno, entonces, vamos a recapitular. El rey Asuero está preparando a su ejército después de que su padre, Darío, murió por 6 meses. Y tenían banquetes por 6 meses, con todo ese esplendor. Después de eso, y que la reina Basti se niega a ir y que la quitan y mandan todos los decretos por todas las 127 provincias, él se va con su ejército, un gran ejército, rumbo a Grecia para poder tratar de conquistarlos. Pasaron 2 años. Se fastidia el rey Asuero de que no pueden conquistar a Grecia y se regresa pensando que él necesita una distracción. Y esa distracción va a ser hacer una especie como de concurso para encontrar una nueva reina. Esa va a ser la distracción. Y para eso van a pasar otros 2 años. O sea que pasaron 4 años entre el capítulo 1 y el capítulo 2, donde Esther va a ser seleccionada. Pero Esther va a ser seleccionada, pero por 1 año la van a preparar para saber ser reina. La van a preparar con muchos aceites, perfumes, masajes y etcétera. Muy bien, ahora vamos a ver. Si alguien quiere participar, ¿qué aprendió con este capítulo? Almita, bueno, a mí me queda la reflexión de que pues, él fue un hombre muy inteligente, ¿no? Sí. Ajá. Y comenzó a, o sea, no lo hizo alocadamente, sino lo que hizo fue preparar para poder combatir, ¿no? De la reina, pues ella también muy sabia, porque no era bueno lo que él estaba pretendiendo hacer. Entonces, pues, preferible perder el reinado, no perder su dignidad o que fuera de pronto irrespetada por los que estaban allí en la reunión. Exactamente. Ella fue lo que pensó, lo más seguro es que me van a faltar al respeto, porque Están ya todos borrachos, ya están todos ebrios. Ajá, ok, muy bien. Gracias, Martita. ¿Alguien más? Alminda, yo te quiero comentar una cosa. Sí. Me acuerdo que hace mucho tiempo hice este estudio que me gustó muchísimo y me acuerdo que un comentario no me acuerdo si era parte del libro, esto porque tiene muchos años que lo estudié, pero uno de los comentaristas decía que posiblemente a Esther se le pidió que se presentara solamente usando la corona y que tal vez por eso No, fue que ella a Esther no, a Basti. Perdón, sí, a Basti. Sí. Y que tal vez esa pudiera haber sido parte de la razón, obviamente, por la que no quiso ir, ¿verdad? Sí, algunos comentaristas dicen que parece que le pidió que fuera desnuda, solamente usando la corona, pero pues no podemos tener la certeza. Es una opinión. Yo, aparte les quiero hacer bueno, algo de lo que yo aprendí es que, hace poquito mi hija tuvo una dificultad con su esposo porque su esposo, vinieron sus papás de Argentina a México y sus papás nos acompañaron a nuestra congregación donde nosotros estudiamos Torah. Entonces ellos, pues para ellos fue algo muy, muy diferente y aconsejaron a mi yerno, pues que ya no se congregara con nosotros. Entonces, pues ellos empezaron a tener un poquito de, pues de problema por la Torah, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues para mí también es una lección muy fuerte pues de someterme también ahora sí que, claro, tanto a mi esposo como dejar a mi hija, pues que ella resuelva sus propios asuntos y solamente estar orando, ¿verdad? Pero lo que les quería comentar era que,
que una hermana muy sabia le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender a someterte tu voluntad a tu esposo, tal y como dice la Biblia, tal y como dice la palabra. Dice, si él toma una mala decisión, él va a ser juzgado por el padre, ¿verdad? Pero como mujer, uno tiene que someterse a la voluntad, a la autoridad del esposo. Y claro, seguir en oración, ¿verdad? Y Sí, bueno, pues esa es una enseñanza muy fuerte para todas nosotras, ¿verdad? ajá, claro que sí. Eso era todo, Almita. Muchas Gracias, gracias. Fanny. Muy amable. Wow, sí, la verdad es que bien fuerte, Almita. Bien fuerte, Fanny, lo que te toca, porque es difícil desprenderse y dejar que tu hijita resuelva sus asuntos. Cuánto quisiera uno, ¿verdad? Que ellos siguieran y que el matrimonio. Por eso que los padres vinieron y se metieron donde no tenían que meterse. Ellos sí cometieron un pecado, porque ellos sí se metieron si ellos estaban siguiendo la Torá y el muchacho estaba feliz haciendo lo que también la esposa le agrada, ellos tenían un matrimonio bonito y armonioso. Pero cuando llega ahí ya, tú sabes, el enemigo a meterse, bueno. Por otro lado, de someterse al marido, sí, eso también es bíblico y es verdad que el hombre va a ser juzgado, pero es difícil nosotras como mujeres soportar y bueno, hay muchas personas o muchas mujeres que inclusive el hombre les pega. Ayer me enteré de un caso de una muchacha venezolana, por cierto, con un matrimonio de 3 hijos y el hombre le agarró la mano de ella y le pegaba puños con la mano de ella Ah, para decir, yo no la toqué, o sea, una cosa espantosa. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que llega a y delante de los hijos? O sea, una cosa que yo no podía ni creerlo. Entonces yo digo, Dios mío, sí, qué fuerte es. Entonces, ¿cómo te vuelves a acostar en la misma cama con una persona que te ha maltratado tanto y que toma y que bebe? Y bueno, sí, ustedes dirán, es la vida que cada quien le ha tocado vivir, ¿no? Pero sí, pobrecita, me dio tristeza saber eso y de verdad tenemos que orar por todas las mujeres que de una u otra manera pasamos por un abuso sí, cuando el hombre es malo con la boca y también con la bebida, porque sí, abusa de la mujer. Hay sí. que orar, pedirle al Padre por ellos. Muchas personas que yo conozco que son consejeros dicen que la mujer tiene que permanecer ahí con el hombre mientras no haya abuso físico o emocional y mientras él no esté obligando a la mujer a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Bueno, vamos a orar para poder ponerle pausa y ahorita continuamos. Gracias te damos, Señor Padre Todopoderoso, porque tú nos has enseñado grandes cosas acerca de Nehemías con esa rigidez y con ese anhelo de que las cosas se hicieran exactamente de acuerdo a tu voluntad, no dejar ningún espacio abierto ahí en el círculo de los de Judá para que todos fueran por el camino tuyo. Gracias, Padre, por esos hombres como Esdras, como Nehemías, como Daniel, que nos dan unos ejemplos tremendos de estar siempre exactamente buscando lo que tú quieres. Te pedimos, Padre, que nos lleves con bien esta semana y que nos protejas y nos bendigas a nosotros, a nuestras familias y a los que luego tendrán oportunidad de ver este estudio bíblico. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a no salirnos de la línea por la que tú quieres que vayamos. Danos fortaleza, danos discernimiento, danos, por favor, métenos en el hueco de tu mano, Padre, porque las cosas a veces son muy duras y no sabemos cómo reaccionar. Danos sabiduría, danos discernimiento. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok, le voy a poner en pausa.